Felices, preocupados, ansiosos, en el nombre de Cristo Jesús. Pero la buena noticia es que si venimos un poquito bajoneados, un poquito preocupados el día de hoy, les aseguro que la palabra de hoy nos va a levantar. La palabra de hoy nos va a alimentar y va a hacer crecer nuestros músculos de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos. Veo caras nuevas. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestra Iglesia Restauración. Los recibimos acá con mucho amor. Esta es su familia. El día de hoy voy a compartir dos historias con ustedes. No sé si en sus países tienen un dicho, pero en Perú tenemos un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Lo tenemos en Perú, en Colombia, en México, ¿sí? En Ecuador también. En Ecuador también, por ahí atrás. Muy bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero hoy día le vamos a hacer un pequeño twist a esto. Y mi mensaje de hoy se titula: dime a quién oyes y te podría decir cómo te irá. Dime a quién oyes y te podría decir cómo te irá. ¿Amén? Entonces, si nosotros pensamos en las influencias que tenemos, los voy a poner a pensar un poquito. Yo sé que es domingo en la mañana, pero vamos a hacer ese pequeño ejercicio. ¿Con quién pasamos más tiempo en el día? ¿Pasamos tiempo con nuestra familia? ¿Pasamos tiempo con nuestros amigos? ¿Pasamos tiempo virtual, quizás? ¿Con gente que no conocemos o gente que conocemos un poco? Y eso quizás nos da una idea de qué influencias tenemos. ¿Cuál es la voz que más oímos? Y si quisiera ir un poquito más profundo, me gustaría preguntarles, no les pido que me lo digan, pero si tienen un problema, ¿a quién recurren? ¿A dónde van? ¿A quién le preguntan? Me encantaría que mis hijos digan: yo voy donde mi mamá, no donde el papá. Me gustaría que ellos digan: yo voy donde mi mamá. Pero muchas veces eso no es así. ¿Pero dónde irían ustedes? ¿Tienen un mejor amigo? Mi esposo sabiamente dice: a Google. Él va donde su tío Google. Pero hablando en serio, mi esposo viene donde su esposa, por supuesto, a pedir consejo. Vamos donde el esposo, vamos donde la esposa, vamos donde un mejor amigo. Tenemos un librito por ahí que nos guía. ¿Buscamos la palabra del Señor? ¿Buscamos la guía del Señor? Entonces, lo que va a pasar con nuestras acciones va a depender de qué voz oímos, ¿verdad? ¿A quién le prestamos atención? Entonces, con esto voy a contarles dos relatos brevemente. Tengo el cronómetro aquí frente a mí. Y mi primer relato viene de 2 de Samuel 13. Lo voy a parafrasear, no me da tiempo para leerlo todo, pero les voy a contar la historia. Había un joven que se llamaba Amnón. Joven, a ver, ¿quién es joven y guapo por acá? Joven y guapa, joven y guapo, muy bien. Este joven y guapo tenía un problema, no de este tamaño como mis problemas, pero este joven tenía un problema inmenso. No me alcanzan las dos manos, así. Era un problema terrible. Para los que no conocen la historia, el problema de este joven era que se había enamorado de su hermana. Se había enamorado de su hermana. Y estaba enfermo de amor. Y no sabía qué hacer. Estaba que no comía, y estaba ahí tirado por un lado. Entonces, como lo que haríamos muchos de nosotros, él decide buscar ayuda. Él decide: ya sé, voy a ir a ver quién me puede dar una palabra sabia.
¿Qué puedo hacer? Entonces les voy a invitar a que vayan a 2 de Samuel 13, al versículo 3. Y nos vamos a concentrar en una parte del versículo y dice, Amnón tenía ¿un qué? Un amigo, dice la palabra, ¿no? Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Entre paréntesis, quiero decirles que Jonadab era sobrino del rey David, o sea que era primo de Amnón. O sea, era su amigo, pero era su primo. ¿Ustedes tienen amigos que son primos? Pero son primos, pero son amigos. Bueno. Y dice más adelante la palabra que este era un hombre astuto. Y quiero que nos quedemos un ratito en esa palabra. ¿Quién se considera astuto aquí? ¿Hay alguien astuto? Qué bueno que no veo ninguna mano arriba porque les voy a dar la definición de astuto. Astuto en el Antiguo Testamento viene de la palabra hakam y vamos a prestar oído a lo que significa astuto, porque Amnón fue a buscar ayuda donde su amigo, que era astuto, él ya sabía qué tipo de amigo era. Y astuto quiere decir agudo, si es agudo no tengo problema, hábil para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. Eso es astuto. Alguien que es un experto, que tiene una maestría en mentir, en engañar, en seducir, en cambiar la verdad. Entonces Amnón fue donde su amigo, astuto, a buscar un consejo astuto. Entonces su oído estaba por ahí. ¿Y qué pasó con Amnón? Su amigo le dijo, tú eres el hijo del rey. Tú eres el hijo del rey. Anda, llama a tu papá, el rey, y dile a tu papá que te mande a tu hermana. Y que venga tu hermana y que te cocine y que te dé de comer. ¿Y qué hizo Amnón? Amnón dio oído a su amigo astuto. Amnón en ese momento, a sabiendas, escogió seguir el consejo de su amigo astuto. Porque dijo, mi amigo astuto me ha dado la solución para mi problema de hoy. El día de hoy mi enfermedad terminará. Porque dice la palabra que él estaba enamorado de su hermana. Vayamos al versículo 11, del 11 al 14. Vamos al versículo del 11 al 14. El rey obedece al hijo, que ese es otro tema, trae a la hermana, y esto es lo que pasa. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Qué fuerte, qué fuerte. Miren cómo comenzó todo. Comenzó él teniendo un deseo, teniendo un yo quiero a mi hermana, estoy enamorado de mi hermana, yo quiero a mi hermana. Fue a buscar ayuda en el lugar errado, donde una persona astuta, experta en artimañas, y el consejo le salió perfecto, entre comillas. Porque todo lo que el amigo le dijo que iba a pasar, pasó. El rey papá le dijo sí, le mandó a la hermana, y en el versículo 12, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas vileza. Amnón tuvo una segunda oportunidad de oír un mejor consejo, porque su misma hermana le dijo, para ahí, no hagas eso.
eso que vas a hacer es vil. Y quiero que se pongan a pensar cómo estaba la cabeza de Amnón. Amnón no quería oír nada. No quería oír ninguna razón que estuviera en contra de lo que él quería, que era la hermana. Y el versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Mucha gente dice que las historias de la Biblia, las cosas que nosotros leemos en la Biblia, no tienen relevancia para nosotros, porque se escribieron hace cientos de años. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿este relato, será que tiene relevancia para mí? ¿Será que tiene relevancia para cada uno de nosotros? Porque en mi humilde opinión nos enseña muchísimo. Nos enseña no solamente de lo que pasa cuando nosotros nos levantamos con el yo quiero. Yo quiero, por sobre todas las cosas, yo quiero. Yo primero. Primero quiero satisfacer mis deseos. ¿Qué pasa cuando nosotros oímos a la persona errada? Cada acción tiene una consecuencia. Cada acción, por pequeñita que sea. Ahora, Dios en Cristo Jesús nos perdona todos los pecados. Cuando nosotros venimos delante de Él en arrepentimiento, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero Dios no nos libra de las consecuencias. Dios nos da una guía en su palabra de cómo nos debemos comportar, cómo tiene que ser nuestro día a día. ¿Por qué? ¿Porque Él es un ogro? ¿Porque Él quiere ser un general? No, porque Él no quiere que suframos. Él no quiere. Un poquito más adelante en la historia, en el versículo 21, todo esto llegó a oídas del rey. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el papá de Amnón? David. Super rey, ¿no es cierto? Super rey David. ¿Y saben qué hizo el rey papá? El hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Para que vean cuál es la gracia del Señor con nosotros. ¿Eh? Porque aún esto pasó, él aún fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Dice en el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó muchísimo. Pero no dice que hizo nada. No castigó a Amnón, no castigó al hijo, no lo trajo delante de la ley. No tuvo consecuencia en ese momento. Entonces, este es mi primer escenario. ¿Qué es lo que pasa cuando le damos oídas a un consejo que no viene de Dios? Es una receta para el fracaso. Muchas veces puede solucionar nuestro problema temporalmente. Nos puede dar alegría, nos puede dar ganancias, nos puede dar una victoria parcial. Pero tenemos que entender hoy que todo consejo que no viene de parte de Dios y que no está de acuerdo con la palabra de Dios, nos va a dar triunfos de batalla, pero al final vamos a perder la guerra. Porque son triunfos que expiran, que se van a terminar, que no van a durar más. Entonces, vamos a mi escena número 2. Vamos a mi segunda historia. Y mi segunda historia viene un poquito más adelante. Y comienza con el último versículo de 2 de Samuel 18. Ahora, el hecho de que David, el rey David, no castigó a Amnón, tuvo consecuencias gravísimas, con las que David tuvo que lidiar toda su vida.
Y lo que vamos a leer ahora es una continuación de eso. David no castigó a Amnón, pero la hermana de la que se había aprovechado Amnón tenía un hermano. Y el hermano se llamaba Absalón. Y Absalón le hizo así a Amnón. Le dijo, me la debes. Y de pasadita le hizo así también al papá. Me la debes. Adelantamos un poquito la historia. Absalón no dijo nada y no hizo nada, pero esperó su día. Así como me contaba mi esposo que cuando jugaba fútbol, antes, cuando no conocía al Señor, y alguien lo pateaba ahí en la cancha, aquí en Clapan, y él decía, no le hacía nada, pero le miraba el número. Y le decía, nos volveremos a encontrar. Le miraba el color de la camiseta y le decía, nos volveremos a encontrar. Lo mismo hizo Absalón, hasta que le llegó la oportunidad a Absalón. Y Absalón lo tramó todo. ¿Y qué creen que le hizo Absalón a Amnón? Su corazón estaba lleno de rencor, lleno de odio, lleno de tantas cosas. ¿Qué hizo Absalón? Mató a Amnón. Lo mató. Y Absalón fue de mal en peor, porque después de matar a su hermano, se fue en contra del papá. Se le rebeló al rey. Él dijo, yo mismo soy, como decimos en Perú, yo mismo soy. Y dijo, yo voy a ser rey. Y tramó todo para destronar a su padre, el rey David. Absalón, como pasa, no se pudo salir con las suyas. Y Absalón cayó muerto de una manera, rara. Absalón iba en su caballo, estaba huyendo, y su cabello se atracó en un árbol y quedó colgado del árbol. Y vino la gente de David en nombre de Joab y lo mataron. Ahora, mi pregunta para ustedes es, el padre, David, amaba a Absalón, lo amaba. Ahora, este hombre a quien él amaba, se había rebelado contra él. Quería su vida, quería matarlo. Sin embargo, el rey David dijo, cuando fueron a pelear con él, el rey David dijo, no le hagan daño a mi hijo, por favor. Y eso también nos lleva a reflexionar. Porque entonces nosotros, con amor de padre, con ojos de padres, con ojos de amor, el amor con ojos de amor, vemos a nuestros hijos y a veces no los corregimos. A veces vemos su desvío delante de nosotros y no los corregimos. Y la palabra nos enseña que hay que corregirlos. Muere Absalón y la gente de David estaba con mucho miedo de ir a decirle al rey David que su hijo había muerto. Pero vamos a ver el contexto. No solamente que su hijo había muerto, el hombre que buscaba su vida, que buscaba su trono, que buscaba su reino, que lo había deshonrado, que no había respetado a su padre, ese hombre había muerto. Pero era su hijo. Y no querían ir a decirle al rey. Segunda de Samuel 18:33, cuando finalmente le dicen al rey David que su hijo había muerto en batalla, dice segunda de Samuel 18:33, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Un corazón herido del padre, pero más era la herida que tenía él de pensar que había perdido a su hijo, que pensar que había sido deshonrado, maltratado, casi asesinado por el hijo. El relato bíblico es lindo, les recomiendo que lo lean.
Segunda de Samuel 19, sigue diciendo en el versículo 2 que la armada, el ejército del rey David, entra al pueblo después de que habían matado al enemigo de David. Dice que entran, en lugar de estar en victoria, entran como si vinieran de un luto. Porque ellos sabían cuál era el sentimiento de su rey, de su líder. Que a pesar de que ellos habían peleado por su rey, habían peleado con su líder estaba de luto. Porque gritaba, Absalón, Absalón. Y dice el versículo 3, entra el pueblo avergonzado, como si hubieran perdido. Y en el versículo 5, viene a tallar el consejo. Ahora, les quiero decir, si alguien venía en presencia del rey a decir algo que al rey no le gustaba, no arriesgaban un castigo ni ser mandados a la cárcel. ¿Arriesgaban qué? Su cabeza. Pero hubo un hombre que se levantó y en el versículo 5, segunda de Samuel 19, versículo 5, dice, este es el jefe militar de David, que ya lo conocía David, dicho sea de paso, y lo conocía muy bien, y sabía que donde David ponía el ojo, ponía la bala, y lo que a David no le gustaba, lo desaparecía. Este Joab era el hombre que había usado el rey David para mandar matar ¿a quién? A Urías. Porque le había pasado a David un día que haciendo lo que no tenía que hacer, vio una mujer hermosa por ahí, se enamoró de ella, pero se dio cuenta que la mujer era casada. Y en lugar de oír un buen consejo, dijo, si es casada, no importa, mando a matar al esposo y me quedo con ella. ¿Y a quién mandó David? A Joab. O sea que Joab sabía quién era David. Y en el versículo 5 dice, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, Joab, el jefe militar del rey. Quiero que se lo imaginen. El rey, todo seguro bien vestido, bien sentado, y viene el otro, y seguro que viene, pero a 1000 por hora, se planta delante de él y le dice, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y de tus concubinas. ¡Qué miedo! No me imagino todo lo que tenía, todo lo que cargaba Joab delante de él. Estaba indignado. Joab sabía que por la cuarta parte de lo que él había dicho al rey, hubiera podido perder su cabeza. Pero ¿qué creen que llevó a Joab llegar delante del rey y no le importó poner su vida en riesgo? No le importó. Porque Joab veía que el rey había hecho una tontería. Porque el rey había despreciado a sus militares, a sus siervos. Se estaba como burlando de ellos, porque había tomado a menos todo lo que ellos habían hecho. Y en el versículo 6 le sigue diciendo, Joab no había terminado. Y el versículo 6 le dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Lo interesante ahora es ver qué hace David, porque David tiene dos caminos, así como tenemos nosotros dos caminos. Cuando recibimos un consejo que nos confronta, un consejo de quizás un padre, un amigo, un colega que te dice, para de hacer eso, para de engañar a tu mujer, para de hablar de esa manera, para que vas camino a la perdición. Nosotros podemos escoger.
nosotros podemos decir, sí tiene razón, tengo que parar, estoy mal. O podemos decir, es mi vida, yo hago lo que quiero. Es mi vida y la vida se vive una vez. Y si peco, Dios me perdonará después. Pero hoy día quiero hacer lo que hoy día quiero hacer. Y David tuvo dos opciones. David era el rey. Lo tengo aquí escrito. David era el rey. No hay que olvidarnos que David era el rey. ¿Y qué hizo David? Joab le dijo, no le bastó haberle dicho todo lo que le dijo, mal agradecido, mal rey, no le bastó. Y le dijo, ahora mismo te levantas y te vas y le das cara a todo tu ejército. Porque si no, y seguro que le levantó el dedo, porque si no lo haces ahora, le dijo, te aseguro que te quedarás solo. Y ese debe haber sido un momento así como cuando las novelas suena ¡tarán! ¿Y ahora qué va a pasar? David o decide obedecer el buen consejo de Joab en ese momento, o manda llamar a otro de su armada que traiga la espada y que le corte la cabeza a Joab. Dos cosas podían pasar. Y David se levantó. David oyó el consejo. David se levantó y fue a darle cara a su ejército. Me quedé impactada con este pasaje, pero impactada. Porque me ponía de los dos lados, o sea, me ponía en el lado de recibir, o sea, ¿cuál es mi actitud, Milena? ¿Cuál es mi actitud cuando yo recibo un consejo que me están llamando la atención? ¿Cuál es mi actitud? ¿Es mi actitud humilde? ¿Es mi actitud de decir, ay, verdad, sí, realmente estoy equivocada? ¿O tengo una actitud altanera, una actitud soberbia, una actitud de, ¿cómo se atreve a decirme eso a mí? Que yo soy pastora, yo sé mejor que todos. ¿Cuál es mi actitud? Pero también me puse a pensar, ¿qué pasa cuando nosotros estamos del lado de Joab? ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado darle un consejo a alguien que no se lo quieren dar? Quizás alguien que está en posición de autoridad, como le pasó a Joab. Decirle a un jefe, quizás, no sigas maltratando a tus empleados porque te va a ir mal. O decirle a un esposo, no sigas gritando a tus hijos porque no es la forma. O decirle a un hijo, respeta a tu padre. O decirle a una amiga, esa actitud no te va a llevar a ningún lado. Pero muchas veces pensamos, no, pero ¿qué va a pensar de mí? Se me va a acabar la amistad. En el tiempo de David y Joab, le voy a cortar la cabeza. Pero en nuestros días, ¿qué puede pasar? ¿A qué le damos más importancia? ¿A lo que piensa mi amigo? Mejor me quedo de amiga, perdón, Giovanni, pero mejor me quedo de amiga de Giovanni a que le llamo la atención, porque es más cómodo. Pero entonces debemos pensar, ¿es eso lo que quiere Dios? ¿Es eso lo que quiere Dios? No voy a mencionar lo que pasó, pero hace muchos años estaba haciendo algo malo. Y recuerdo una amiga que me miró a los ojos y me dijo, Milena, tienes que parar. Y no me importa si no me vuelves a hablar nunca más en tu vida. Pero quiero que sepas que me importas lo suficiente como para que si no me vuelvas a hablar, lo prefiero. Y esa es la integridad que nos llama el Señor a tener, a cada uno de nosotros. Entonces, dime a quién oyes y te diré qué te puede pasar.
No te puedo asegurar, porque también, si hacemos un poquito de estudio de Joab, Joab no era una joyita. Joab tuvo sus altibajos como jefe militar de David. Y Joab acabó muy mal. Entonces ustedes me pueden decir, sí, Milena, pero entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé a quién le tengo que oír el consejo? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé quién está diciendo las cosas para mi bien o para mi mal? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabemos? La palabra dice que nosotros tenemos un arma poderosísima. Cuando recibimos al Señor, la palabra dice que somos, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos recuerda de las enseñanzas de Jesús, nos guía a toda verdad y nos da convicción de pecado. O sea que si nosotros tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, no más podemos decir, Amnón no pudo decir, no, es que yo no sabía. Yo no sabía que eso estaba mal. Nosotros tenemos el Espíritu. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando nos desintonizamos del Señor, cuando le prestamos más oído a las cosas que no son del Señor, la voz del Señor se vuelve más calladita. El Espíritu Santo trata de tocarnos la puerta, trata de decirnos, trata de advertirnos, de decirnos, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Pero nosotros estamos tan entretenidos con las cosas del mundo que ya la voz del Espíritu no la reconocemos. Entonces no sabemos cuál es un buen consejo y cuál no es. Todas las cosas las tenemos que poner en la balanza. Y la balanza es la palabra del Señor. Todas las cosas, todas las enseñanzas, todo lo que necesitamos saber, nuestro manual de vida está en la palabra. Si no queremos terminar como Amnón, oyendo consejo de necios, de astutos, de los que se las saben todas, el Señor nos recuerda, búscame a mí, llámame a mí, háblame a mí. Mateo 16, 26. Mi último versículo. Mateo 16, 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Amnón quiso satisfacer sus pasiones temporal. Se iban a acabar, se acabaron. Podemos ganar diciendo mentiritas blancas. Podemos engañarnos pensando que nos vamos a salir con la nuestra. Pero es la mentira más grande del enemigo. El Señor nos dice hoy, ¿de qué te sirve querer ganar nombre, fama, dinero? ¿De qué te sirve si vas a arriesgar tu vida, si vas a arriesgar tu alma? Pero gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús el día de hoy. Porque Él está disponible para nosotros 24/7. 365 días, hasta 366 cuando tenemos 29 días en febrero. Gloria al Señor, que Cristo murió en la cruz hace 2000 años para el perdón de nuestros pecados. Él ya pagó, Él pagó por adelantado. Pero nosotros
tenemos que recibir ese regalo del Señor. Y ese regalo es completo, viene en paquete completo, porque ese regalo viene con perdón, ese regalo viene con amor, ese regalo viene con restauración, ese regalo viene con luz, ese regalo viene con un camino nuevo, ese regalo viene con una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Ese regalo nos trae un nuevo comenzar a cada uno de nosotros. Y volviendo al tema, quizás tenemos momentos en que hemos oído el consejo errado. Hemos seguido las palabras de un astuto. O quizás nosotros mismos hemos sido astutos para otros. Pero la palabra de Dios nos confronta. La verdad de Dios demanda una acción. Nosotros no podemos ser cristianos de boca, porque no funciona. David oyó el consejo de Joab y tuvo que accionar, tuvo que pararse. Tuvo que pararse y darle la cara a su gente. Avergonzado, arrepentido, en humildad y en lo que sea, pero con la convicción de que él estaba haciendo lo correcto. Si nosotros prestamos oído a lo errado, los quiero invitar, vamos a adorar al Señor, vamos a rendirnos al Señor. Vamos a rendir todos esos cuartos oscuros que tenemos, todas esas áreas que son tan vergonzosas que no queremos que ni el Señor las visite. Pero la buena noticia es que el Señor, a pesar de que conoce cada cuarto oscuro y sucio de nuestra vida, el Señor nos ama y nos llama con brazos abiertos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar.